Bienvenidas, bienvenidos compañeros y compañeras a esta nueva emisión de Alternativas. Iván Patricio Ruiz, un querido amigo y destacado analista económico y geopolítico, ha tenido la gentileza de empezar lo que espero sea una serie de reuniones durante el año para dar seguimiento a una agenda imperial que claramente se expresa en nuestro país con las ganas de este presidente de jorobar la vida, ¿no? Es decir, crear problema por todo lado, como es el interés del complejo industrial militar gringo. Muchísimas gracias, Patricio. Bienvenido. Gracias, Pedro, por la invitación y por tus palabras y a todos nuestros amigos oyentes. Efectivamente, estamos en momentos de mucha tensión a nivel mundial y nacional. Bueno, aquí se Tienes están razón. creando, se crean crisis de donde no hay, ¿no? Es clarísimo que después de la garrotiza que le pegó el pueblo ecuatoriano el 16 de noviembre, este fulanito no puede dar la cara acá y se inventaron los expertos en relaciones públicas y en operativos psicológicos este escándalo, destruyendo todavía más, completando el trabajo que empezó con la invasión a la Embajada de México y el secuestro del vicepresidente Jorge Glass. Ahora completa la cosa con armar bronca con Colombia. Cuéntanos, ¿cómo ves vos la situación? Bueno, me parece terrible, ¿no? Está destruyendo la posibilidad real de nuevamente retomar el pacto andino y inclusive ir más allá, porque el presidente Petro señalaba no solamente el pacto andino, sino la necesidad en las condiciones actuales y futuras de la unidad de toda América Latina, tal vez liderada por México y Brasil. Un poco fuera la Argentina en principio, pero creo que en la Argentina a futuro, luego de que salga el trastornado de Javier Milei, podría incorporarse a generarse todo un bloque en América Latina. Y además esa sería la única alternativa que tendría nuestros América Latina para enfrentar los bloques que se están generando a nivel mundial. Bueno, Por y un perdón, lado, perdón, Estados Unidos, no está de más Rusia, subrayar, Pato. China y No está de Uzbekistán. más subrayar lo que acabas de decir, déjame que lo resalte. Esta cuestión del trastornado de Milei y el Novoita de acá se encargan de cumplir la tarea de agitar el avispero todo el tiempo, ¿no? Para no permitir que los países de América Latina, con toda su diversidad, como ha sido todo el tiempo, puedan tener puntos de convergencia, puedan discutir los problemas tan graves que se están acumulando y sobre todo dar alguna respuesta a los pueblos, ¿no? Es increíble cómo en tan poco tiempo se han enturbiado las aguas de una manera tan brutal en el continente, ¿no? Así es, bueno, es el objetivo de los Estados Unidos. Alguna vez tuvimos una intervención sobre lo cual era la estrategia del Pentágono para América Latina y para el mundo. Alguna vez yo comenté la necesidad de leer el nuevo mapa del Pentágono de Tomás Barnett y la estrategia militar presentada por Donald Rumsfeld y el almirante Sebrowski en el Pentágono en el año 2001, en donde ya se delineaban los países que iban a ser destruidos y donde se iba a generar el caos. Estamos hablando del año 2001, en que ya se empezaba a plantear la necesidad de reconfiguración de Medio Oriente y la configuración del Medio Oriente ampliado, con la destrucción de lo que sería Siria, Libia, Irak, todo lo que fuera Gaza, Líbano y como objetivo estratégico Irán. Eso un poco se ha ido cumpliendo, aunque está en stand-by el tema iraní. Pero luego de esa reconfiguración del Medio Oriente, Tomás Barnett y el almirante Sebrowski planteaban la reconfiguración de América Latina, empezando por el Caribe en el cono sur, empezando por Venezuela, Guayana. Un poco se dejaba de lado en ese entonces a Colombia, que era un aliado estratégico de los Estados Unidos, se dejaba de lado a México y a Argentina, pero el resto de países como Bolivia, Ecuador, Perú, Chile, se reconfiguraba y se generaba el caos. Esa ha sido la estrategia de los Estados Unidos y en la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos un poco se plantea exactamente lo mismo.
Pero eso dejemos como un paréntesis. En cuanto a las relaciones con Colombia y el deterioro con las relaciones con Colombia, tiene un impacto durísimo para el Ecuador. Yo había hecho un estudio en el año 2011 sobre escenarios prospectivos al 2020, en donde hacía un análisis comparativo de algunos indicadores económicos claves entre Ecuador, Colombia y Perú, en indicadores que tenían que ver en cuanto a productividad, competitividad, recursos naturales, potencial económico y demás. Perú era, con respecto al Ecuador, 2-1 y Colombia en ese entonces era 3-1. Es decir, Colombia debe ser ahorita la tercera o cuarta economía de América Latina. Le debe seguir primero, no sé si entre México y Brasil, cuál de los dos esté primero en el PIB o en el PIB de poder de paridad de compra. Segundo estaría Brasil o México. Tercero puede ser Colombia, más que Argentina inclusive. Entonces, y además con una visión estratégica de los colombianos increíble, que siempre han sido emprendedores, competidores, etcétera. La economía colombiana es 4 veces la economía ecuatoriana a nivel de productividad y competitividad, es 3 o 4 veces la economía ecuatoriana. Hemos tenido unas relaciones muy cercanas y lo que acaba de hacer el presidente Noboa es una idiotez completa, afectando a sectores económicos importantes de la burguesía ecuatoriana, como el sector camaronero, el sector exportador de algunos productos, inclusive de electrodomésticos, y afectando al sector importador, sobre todo en lo referente a medicamentos. Muchas empresas ecuatorianas en la década de los 80 y de los 90, farmacéuticas ecuatorianas o de transnacionales que estaban ubicadas en el Ecuador, se deslocalizaron y fueron a Colombia. Y el A Ecuador ver, este es un vivió. punto, déjame también te interrumpo porque este es un punto para nuestra audiencia joven sobre todo. Tenemos unos cuantos compañeros, compañeras que están queriendo trabajar el tema de la economía desde una perspectiva más popular y estos detallitos son importantes. Mira, con el cuento de la inversión extranjera, ¿te acuerdas del gobierno de Febres Cordero? Venía, pero así hecho un Así brazo de es. mar a decir que la inversión extranjera iba a venir al Ecuador, que tenía que poner las cosas en orden y a patada limpia iba a permitir que haya seguridad jurídica. Algo parecido aunque con menos, digamos, pinta del actual presidente, ¿no? Y en efecto vino la inversión extranjera, compró varias empresas farmacéuticas en el Ecuador. Atentos, por favor. Compró la inversión extranjera, compró varias empresas farmacéuticas ecuatorianas para cerrarlas. Así Aclaremos fue. ese tema. O sea, compraron la fábrica no para crear más empleo, la inversión extranjera no vino para crear más empleo, sino para garantizar el monopolio de las plantas que tenían en Colombia y obligaron a que el Ecuador sea importador desde Colombia. Así es un poco la industria farmacéutica, se lo actualizó en Colombia, algo en Chile, en Argentina, en Brasil, es por el tamaño del mercado y por la inversión que tienen que hacer. Es decir, un mercado como el ecuatoriano de 17 millones de habitantes no les era rentable. En cambio, producir en Colombia con una población de alrededor de 40 millones, más 17 millones de ecuatorianos, significa un mercado de entre 50 y 60 millones de habitantes. Entonces, esa fue una de las razones por la que la industria farmacéutica, filiales de transnacionales en su mayoría, se localizó en Colombia. Además, no solamente la industria farmacéutica, sino la industria textil. La industria textil colombiana es una industria extremadamente competitiva, no solamente a nivel latinoamericano, sino también a nivel mundial y además en diseños, desarrollo tecnológico y demás. La industria colombiana en el sector textil es muy importante y también en el sector de electrodomésticos. Es decir, realmente es un absurdo la medida económica adoptada por el señor presidente Daniel Noboa. Ahora, Él anda espérate, yo perdido solamente te nuevamente a pongo, te tierra. pongo un detallito como pregunta, vos que también has trabajado el tema de las ramas de la producción. Eso lo conozco yo por mi estudio de los monopolios, ¿no? Entonces resulta ser que es una estupidez desde la perspectiva del país, porque el país va a ser el perjudicado en lo inmediato, pero después también cuando le toque pagar las multas por este exabrupto del presidente. Pero es un exabrupto muy calculado, es entre comillas nomás, porque el anterior exabrupto con la cuestión de México permitió que la canciller Sommerfeld
pueda quedarse con las frecuencias aéreas de Aeroméxico, pues. Así es que yo creo que este señor no da puntada sin hilo y ahora parecería ser que, acuérdate, la familia Noboa es propietaria de los ingenios azucareros. Y entonces, buena parte de la importación viene de Colombia, que tenemos un hueco enorme, un hueco estructural gigantesco, más de $1.000 millones de déficit estructural con Colombia, se debe a caramelos, galletas y masmelos. Entonces, el momento en que tiene 30%, puede ser que hayan algunas empresas que compran al azúcar de la familia Noboa que puedan pagar un precio más alto y una cantidad mayor de ese azúcar de la familia Noboa. Entonces, es la familia Noboa la que se mete la plata en el bolsillo y es el pueblo ecuatoriano el que termina pagando los platos rotos. Y lo mismo te diría con respecto a esto que mencionaste y con esto acabo, el tema de las importaciones, ¿no? Antes teníamos un poquito, al menos, de industria farmacéutica que prácticamente la aniquilaron. Y ahora casi todos son importaciones. Pues hay broncas también entre los importadores. Y parecería ser que la familia del señor Sensi Cotuyi, creo que se llama, de inteligencia, entre otras cosas, también tiene ciertos negocios. Cada ministro tiene sus negocios, ¿no? Ahí está Progen con la señora Manzano, ahí está los señores albaneses y los amigos del difunto señor Cherres con la familia Manzano también, pues, ¿no? Está también el tema de los chalecos y el tema de los desayunos escolares, en fin, todos estos negocios que en última instancia pertenecen a la familia del presidente de la República y de sus amigos. Entonces, yo creo que también hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Pésimo para el Ecuador, pésimo para América Latina, absolutamente coherente con los intereses de corto plazo de estos sectores oligárquicos y absolutamente coherente con las necesidades imperiales de crear la discordia en América Latina. Así es, pero eso va a tener su boomerang. Es decir, tarde o temprano, un buen sector de la burguesía y de la misma oligarquía guayaquileña va a irse abriendo del gobierno de Noboa. Y eso va a generar fricciones. Aparte de que en este año va a tener que tomar medidas bastante duras. Acaban de emitir $4.000 millones en bonos exteriores y no sé cómo vayan a financiar el presupuesto del Estado para el presente año. Es decir, y no sé las condicionalidades que tenga el Fondo Monetario para con el Ecuador. Es decir, muy probablemente el incremento del transporte, el incremento de la electricidad, el incremento del gas, la reducción del sector público, la reducción del presupuesto en educación y salud. Es decir, vamos convergiendo hacia un caos total a nivel de septiembre, octubre del presente año. Y es muy probable que el gobierno no se pueda sostener. Y además al imperio tampoco le conviene tener a una persona tan limitada como es el presidente Daniel Noboa. Sí, yo creo que viene un periodo bastante conflictivo para el Ecuador, para América Latina y para el mundo. Dependiendo un poco de la evolución de los acontecimientos de Medio Oriente y si hay o no hay conflicto con Irán, porque los iraníes pueden cerrar el estrecho de Hormuz y por ahí circula entre el 25 y el 30% del petróleo a nivel mundial, el petróleo puede dispararse, pero de no darse eso, el precio del petróleo se mantendrá entre 50 y 55 dólares el barril. Y con eso el gobierno simplemente no sale el presente año. Es un gobierno zombie que en última instancia es un gobierno corporativo que maneja en función de los intereses de cada grupo económico, como bien lo señalaste. Es decir, no tiene una visión estratégica ni siquiera como grupo económico. Porque, ¿qué es lo que pasaría si el conflicto en Europa, sobre todo en Ucrania y entre Rusia y la Unión Europea, se generaliza o el conflicto entre Estados Unidos con la Unión Europea por Groenlandia, por Noruega y por los países nórdicos se engranda? O sea, el grupo Noboa, que está fundamentalmente orientado hacia la exportación, tendría graves problemas. Entonces, la cosa no es tan fácil para ellos, inclusive en el mediano plazo. En el corto plazo pueden enriquecerse, pero en el mediano plazo tendrían bastantes problemas, ¿no? Y es Ahora lo que van a tener. me Yo creo que va a quedaste, haber me dejaste bastantes presiones.
Me dejaste con los oídos resonantes en el tema de que habían sectores de la oligarquía guayaquileña que empezaban a tomar distancias del gobierno. ¿Cómo entenderías o qué indicios verías en el asunto? Bueno, hay gente cercana, inclusive al grupo Novoa, ¿no? Que debe estar ya presionando, eh, por muchas razones. Yo estaba viendo, por ejemplo, creo que es don Isidro Romero, que cuestionó bastante al gobierno de Daniel Noboa. Y ellos, de una u otra manera, estaban cercanos al grupo Noboa. Y sobre todo, la señora Isabel Noboa es una mujer bien centrada, es una persona más madura, con mayor visión, con mayor proyección. Yo creo que ella no va a compartir totalmente los planteamientos que tiene Daniel Noboa, ¿no? Entonces, inclusive yo creo que dentro de la corporación Novoa va a haber presiones, porque eso va a afectar inclusive a la imagen del grupo Novoa en el interior del país. Ahora, Y ¿vos ya cómo está ves, cómo afectando, ya ves la está guerra siendo que le están afectado. haciendo a Diario Expreso, que se corresponde a una de las familias más poderosas en el manejo político y en las componendas de la oligarquía guayaquileña? La oligarquía la alquileña no es homogénea. Hay sectores que sí van a ser afectados en el comercio con Colombia. El sector camaronero, un sector de cacaotero, un sector importador importante. Entonces, que no va a estar de acuerdo con ese 30% de arancel. Y los comerciantes, sobre todo del norte, del Carchi, pagar el 30% de aranceles a los productos colombianos, olvídate. Eso va a ser una presión bien fuerte en el mediano plazo, inclusive a nivel de transporte, del comercio con Colombia y el problema eléctrico también que puede colapsar en el país, dependiendo del estiaje y el comportamiento de la producción eléctrica en el Ecuador. Si hay nuevamente sequías, si nuevamente tenemos racionamiento de la luz, esto va a explotar y la gente está ya enfurecida por el problema de la salud, por el problema de la educación, por el problema del transporte, por la actitud del mismo presidente, por lo displicente que es con los ecuatorianos, que les importa un bledo, por el trato que da a todos los ecuatorianos, que ni siquiera da una explicación, ni siquiera es capaz de decir, bueno, perdí la consulta popular, es momento de un poco reflexionar, tratar de orientarnos hacia el futuro. Le importa un bledo la opinión pública, le importa un bledo el país, o sea, nos trata como peones de Hacienda. Y eso tiene un límite que en cualquier momento va a explotar y le va a explotar a él mismo, ¿no? Además del entreguismo al imperio, que ha sido terrible, quizás similar al de Javier Milei. Y por ejemplo, en el foro de Davos, este señor Daniel Noboa se reúne con Palantir. Al reunirse con Palantir, que es un sistema de información a nivel global, ¿no? Es tenaz, Muy porque en vinculado a última los servicios instancia, de inteligencia sionistas y al complejo industrial militar, ¿no? por supuesto, por supuesto. O sea que si efectivamente quisieran combatir el narcotráfico, lo podrían hacer, porque ese sistema de información tiene una información de cada uno de nosotros en detalle y pueden hacer un monitoreo y un seguimiento en tiempo real. Es decir, realmente si efectivamente les interesa combatir el narcotráfico, lo harían, pero ese no es el interés. O sea, el interés en última instancia es generar la discordia en América Latina, generar la división, el fraccionamiento, para que los Estados Unidos puedan imponer su doctrina Monroe. O sea, los Estados Unidos, a través de la Estrategia de Seguridad Nacional, lo que busca efectivamente es tratar de controlar Perdón, ¿te nuestros refieres a la países estrategia para saquearlos. aprobada el último noviembre, noviembre del 2025? Es decir, es En reciente, noviembre del calientito. 2025 fue aprobada, pero tiene un hilo conductor. El hilo conductor ya fue desde el inicio, desde el año, inicios del 2025, cuando en el discurso de posesión de Donald Trump ya señala los lineamientos estratégicos. Por ejemplo, entre otras cosas, y eso ratifica la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos.
La era de la emigración masiva ha terminado, es decir, va a ser la migración de los países de América Latina y de Europa hacia los Estados Unidos mucho más selectiva. Los Estados Unidos crean el ICE y empieza a haber una persecución a los migrantes que no tienen papeles. Pero lamentablemente estamos viendo ese escenario, lo que está sucediendo en los Estados Unidos y la polarización a la que está llevando precisamente las políticas de Donald Trump en el interior de los Estados Unidos. Los acontecimientos últimos en Minneapolis nos hacen reflexionar. Las dos personas asesinadas por el ICE son ciudadanos norteamericanos. Una señora madre de tres niños que recibió tres impactos de bala en su cabeza y el otro señor que por defenderle a una señora recibe como 10 impactos de bala, cuando tenía en su mano un teléfono celular, no tenía ninguna arma. Entonces, eso ha generado una indignación, no solo en Minneapolis, sino en todos los Estados Unidos. En la ciudad de Nueva York hay una indignación enorme con respecto a las políticas de Donald Trump. Claro, ahí en los Estados Unidos, habíamos conversado alguna vez, Pedro, hay un conflicto muy fuerte, tanto en el interior del gobierno de Donald Trump, entre neoconservadores, sionistas, gente que busca Estados Unidos primero, con el Partido Demócrata, que son globalistas, ultraglobalistas y demás. Sí, hay una fuerte pugna en el interior de los Estados Unidos que se expresa en las fricciones que existen y en las pugnas por el poder en los Estados Unidos. Pero eso va a tener un fracaso rotundo porque los migrantes latinoamericanos y del mundo prácticamente han hecho posible lo que hoy es los Estados Para Unidos. lo que es Sí, indignante en el son marco la de todo, población más indignante migrante en el la que marco de construyó todo los Estados esto Unidos. es el hecho de que también hay ecuatorianos, hay compatriotas, inclusive un niño de 5 años que ha sido maltratado, que ha sido amenazado por esta actitud brutal de los gringos, ¿no? Pero así es, pero no están hablando de los más de 100.000 niños que no se sabe su situación migrantes en los Estados Unidos. Entonces, eso, digamos, como política que Donald Trump lo planteó en su discurso y que luego está ratificado en el plan, la estrategia de seguridad nacional. El otro tema es el tema del comercio equilibrado, es decir, ya planteó al inicio de su gestión la necesidad de subir los aranceles supuestamente para proteger la economía norteamericana. Toda esa falacia, todos esos indicadores que fueron creados por el gobierno norteamericano en que no era el arancel real, sino que fue una manipulación de la información estadística de comercio exterior de los Estados Unidos, en que empezó la pugna con China, diciendo, clavándoles en principio un arancel que llegó hasta el 150% y fue bajando hasta que se estableció un arancel, creo, inferior al 20%. Pero las presiones también que ha tenido la Unión Europea y a otros países, y sobre todo a la Unión Europea que se ha convertido en una colonia más, si en última instancia, y bueno, ya ni siquiera en una colonia. O sea, ya dejó de ser aliada de los Estados Unidos. Y ahí recuerdo la famosa frase de Henry Kissinger: ser enemigo de los Estados Unidos es peligroso, pero ser su amigo es fatal. Países como Dinamarca, como Nueva Zelanda, como Noruega, como Francia, Alemania, todos los miembros de la OTAN que han sido aliados de los Estados Unidos por 70 años, ahora se convierten ya no en tan amigos. Cuando el gobierno de los Estados Unidos está planteando Groenlandia es nuestra y todo el hemisferio occidental es nuestro. Entonces, esa arancel clavó en las negociaciones que tuvo con Ursula von der Leyen hace unos 3 meses, en la que se establece y obliga a los gobiernos europeos a incrementar su gasto militar, su presupuesto militar en 5% de su Producto Interno Bruto, le obliga a la Unión Europea a comprar alrededor de 600.000 millones de dólares en armamento y alrededor de 700.000 millones de dólares en combustibles y otros productos de los Estados Unidos.
Es decir, pero no solamente a la Unión Europea en su política comercial, sino también a Japón, alrededor de 300.000 millones de dólares, y a los coreanos, amenazándoles con sacarles la empresa Hyundai de los Estados Unidos. Igual con respecto a América Latina, igual con el Ecuador, a pesar de, entre comillas, ser un gobierno aliado, tenemos un arancel del 10% para nuestros productos de exportación, incluido el banano y los camarones. Entonces, esa ha sido su política de comercio extorsión, de comercio exterior. El objetivo, reindustrializar los Estados Unidos. Como decía un analista chino, nosotros no somos los culpables que en la década de los 70, de los 80, muchas empresas norteamericanas se reubicaron en China. Entonces, se reubicaron en China por los costos de la mano de obra, por acceso a la materia prima, por los beneficios que brindaba en ese entonces el gobierno chino a las empresas norteamericanas, y Estados Unidos se fue desindustrializando. Es decir, volver a querer reindustrializar nuevamente a los Estados Unidos es una quimera, es un sueño húmedo del señor Donald Trump. Entonces, esa política de extorsión, de chantaje que ha ejercido el gobierno norteamericano no le va a funcionar. Entonces, eso lo planteó al inicio de su gestión de gobierno, y también está en la estrategia de seguridad nacional. Tercero, en su inicio de gestión de gobierno también planteó la necesidad de anexarse Groenlandia, de anexarse Canadá, que dijo que puede ser Canadá el estado número 51, y también el canal de Panamá. E inclusive cambió el nombre del Golfo de México por Golfo de América. Entonces, estamos viendo que piensa que con esas políticas va a poder lograr que Estados Unidos se mantenga en hegemonía mundial. Tema de Groenlandia, esa presión que ha ejercido sobre todo a Dinamarca y a los países europeos ha sido tenaz. Los europeos han estado tira y afloja, inclusive los alemanes creo que enviaron un contingente de unos 50 a 100 hombres a Groenlandia, pero en el momento en que Donald Trump les dijo, vamos a subir el arancel en un 25% a aquellos países que estén en contra de que nosotros nos anexemos Groenlandia, las tropas alemanas se retiraron. Igual aconteció con otras tropas europeas que fueron a pasearse por Groenlandia. El objetivo de Groenlandia, realmente presionado sobre todo por el sector de la alta tecnología, por la alta tecnológica, por la inteligencia artificial, de apropiarse de Groenlandia, tiene algunos objetivos, ¿no? Y un poco tratar de bloquearle, por ejemplo, el Ártico a los rusos. Pero yo estaba viendo algunas cifras, si la explotación de los recursos naturales en Groenlandia en el corto plazo es muy complicado. Esos recursos Hay están bajo más o hasta menos mil, hasta uno, 1000 metros de espesor de la capa de hielo. del hielo, claro. Entonces, en este momento no es rentable explotar el petróleo, las tierras raras y demás. Hay otros objetivos que son claves, por ejemplo, el impedir el acceso o hacer un seguimiento a los submarinos de ataque ruso. Los rusos tienen otro desarrollo en el Ártico, y aquí quiero comparar algunas cosas. Los norteamericanos actualmente disponen de dos rompehielos. Uno de los rompehielos está refaccionándose. Mandaron a construir a Noruega entre 4 y 6 rompehielos, mientras los rusos tienen 40 rompehielos. Y de esos 40 rompehielos tienen 10 rompehielos a propulsión nuclear. Y los rusos están desarrollando toda la ruta del Ártico. Los rusos manejan el 52% del Ártico, y entre el 45 y el 47% tienen los canadienses. Entonces, realmente por ahí no va la cosa, en el sentido de que no van a poder bloquear el desarrollo de los rusos, de los chinos en toda la ruta del Ártico, ¿no? Entonces, lo que se ve es un juego de poder y geopolítico a nivel mundial muy fuerte por parte de los Estados Unidos en lo que tiene que ver las rutas marítimas. No solamente del Ártico, tenemos Panamá, tenemos también en todo el conflicto en Asia, sobre todo en Irán,
por todo lo que sería el desarrollo geopolítico y de la ruta de la seda entre China, Irán y Rusia e inclusive Afganistán. Entonces, realmente hay un juego increíble de las grandes potencias, ¿no? Y los Estados Unidos presionan en ese sentido. Es decir, el comercio internacional se ha vuelto una forma de pugna y de lucha a nivel mundial y de extorsión entre los países y de chantaje. Veamos si eso le funciona, porque siempre Donald Trump dice, bueno, le subiremos el arancel, no vamos a comprar sus productos, sancionaremos a aquellos países que estén negociando con los rusos, que estén negociando con los chinos, etcétera. La estrategia Busca taco, sacar. la estrategia taco. Trump always chicken out. Así es. Entonces no les va a funcionar porque Estados Unidos es una economía en decadencia. Podemos comparar históricamente y decir la situación actual de los Estados Unidos se parece al Imperio Romano en el año 460. En el 470 cae el Imperio Romano y son los bárbaros los que ingresan a Roma y entramos a la segunda edad oscura de la humanidad. Entonces, ahorita más bien O sea, los con Estados una Unidos, corrección histórica, Pato, porque los Estados Unidos podrán parecerse al Imperio Romano de Occidente poco antes de caer, pero Trump se parece más a Calígula, que estuvo en el primer siglo nomás. bueno, eso sí, su posición, por su prepotencia, por su arrogancia, por su actitud, pero tras de él hay todo un grupo de poder que tiene atrás, ¿no? Y que es en última instancia el que le empuja a Donald Trump. Es como, qué sé yo, la mayoría de presidentes en los Estados Unidos, como Ronald Reagan, por ejemplo, ¿no? Que le decían lo que tiene que hacer, pero tiene ciertas características y ciertas particularidades. Ahora, aparte de la Donald Trump. estructura de poder detrás de Trump, son de origen europeo también, ¿no? Claro, y además sionistas. En el foro de Davos me sorprendió verle al hijo político de Donald Trump hacer toda una exposición maravillosa en PowerPoint, todas las inversiones que ellos harían en la Franja de Gaza, con bellos hoteles, con bellas construcciones sobre la tumba de 70.000 gazatíes, ¿no? Entonces, o sea, me parece terrible la exposición que hizo el yerno de Donald Trump. Pero, digamos, ese es el segundo punto que plantea la estrategia de seguridad nacional. El tercero es asegurar el acceso a cadenas de suministro y materiales críticos, que es otro de los problemas que tienen los Estados Unidos. Si bien es cierto, el tema de las tierras raras, casi todos los países tienen tierras raras, y este dato lo descubrí recientemente. Estados Unidos posee tierras raras, puede tener acceso a tierras raras, pero el procesamiento de las tierras raras tiene un monopolio casi exclusivo los chinos. Entonces, ese es otro de los temas que les interesa particularmente a los norteamericanos para poder tener acceso a esas tierras raras para las nuevas tecnologías. Y dentro de las nuevas tecnologías tenemos todo lo que sería la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con la robótica, todo lo que tiene que ver con los nuevos misiles, etcétera, y todo lo que sería el desarrollo de las nuevas tecnologías a futuro, en la necesidad de esas tierras raras, en la que China tiene casi un monopolio en su procesamiento. Entonces, ellos también buscan asegurarse el acceso a eso y tener la capacidad de poder procesar. El otro es la activación de la base industrial de defensa de los Estados Unidos, que en última instancia, después de la guerra de Ucrania, hemos visto un rezago de la tecnología norteamericana con respecto a Rusia y sobre todo en el desarrollo de misiles y en el desarrollo de drones. Sí, los rusos han desarrollado misiles hipersónicos que van a 11 o 12 veces a la velocidad del sonido. Recuerden que el sonido se mueve a 260 metros por segundo. Entonces, estamos hablando de que son misiles que pueden ir a 15.000, 20.000 kilómetros por hora. Entonces, eso hace que realmente no, ninguna de las defensas
que tiene los Estados Unidos, los misiles Patriot, etcétera, puedan detener. Y eso se pudo ver en Ucrania, se ha podido ver en Ucrania y se ha podido también ver en la guerra de 12 días entre Israel e Irán. Entonces, es un tema de rezago de la industria militar norteamericana. Ahora, los Estados Unidos incrementan sus gastos militares en 1,5 billones. Ese es el presupuesto más o menos planteados para el presente año. Pero ojo, ojo, en el año 2021 el presupuesto era de 800, alrededor entre 750.000 millones y 800.000 millones de dólares. Pero si incluimos el presupuesto del Pentágono, el presupuesto que les pagan a los jubilados de las armadas, el presupuesto de las agencias de inteligencia y demás, ese presupuesto de los 750.000, 800.000 millones de dólares del año 2021 subían alrededor de 1,3 billones de dólares. El presupuesto de 1,5, si incluimos todos esos gastos adicionales, está cerca de 1,8 a 2 billones de dólares. Sí, estamos Si hablando de estamos hablando de alrededor. 18 o 20 veces el Producto Interno Bruto del Ecuador. Claro, pero no solamente eso, sino que el presupuesto militar chino es de 250.000 millones de dólares y el presupuesto militar ruso en ese entonces estaba en unos 60.000 millones de dólares, que con la guerra de Ucrania haya subido a unos 120.000 millones de dólares, es decir, es la menos de la décima parte del presupuesto militar de los Estados Unidos. Y con Entonces, con ese presupuesto tan chiquito logra avances tecnológicos que superan la tecnología de la OTAN y de los gringos, ¿no? por supuesto, porque ese es un poco del negocio del complejo industrial militar de los Estados Unidos. Entonces, eso tampoco le va a dar la hegemonía, tampoco le va a permitir un desarrollo industrial importante a los Estados Unidos, tal vez la generación de empleo, pero a la larga eso le va a generar muchos problemas a la economía norteamericana. Pero el otro de los temas es el nivel de endeudamiento de la economía norteamericana. Cuando hablamos que es una economía en declive, una economía en decadencia, una economía que debería más bien irse ajustando a los cambios que se están operando en la economía mundial, ellos siguen endeudándose, el nivel de endeudamiento de los Estados Unidos llega alrededor de los 35 a 37 billones de dólares, es decir, está superando en más del 130% el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, que se situaría entre 25 y 27 billones de dólares. Pero ojo, la deuda de los hogares está superando los 18 billones de dólares. Es decir, entre la deuda del Estado y la deuda de las personas están superando los 50 billones de dólares. Es decir, el 50% del Producto Interno Bruto mundial. Entonces, es una deuda que ya no tiene, que nadie le va a poder parar y que van a tener problemas y conflictos en el corto y mediano plazo, quizá con una crisis financiera sin precedentes a nivel mundial que se puede producir a mediados o fines del presente año. Entonces, vemos un tema bien complicado en la economía mundial. Vemos que después del foro de Davos, el sector globalista del Fondo del Foro Económico Mundial queda rezagado. Donald Trump prácticamente les da un golpe fuerte a todos los grupos globalistas del Foro Económico Mundial y vemos que los cambios que se nos vienen son complicados a nivel mundial. Y América Latina está fuera de eso. Quizá cierta visión tienen los mexicanos y los brasileros que buscan establecer un acuerdo para poder hacer frente a los tres bloques de poder que se van a dar a nivel mundial, con el rezago también de Europa. Es decir, Europa no tiene tampoco una visión estratégica, quizá un poco Inglaterra, que puede estar ahí tratando de manejar y de tener cierta fuerza, pero ya los bloques están dados. Estados Unidos, el BRICS, ¿no? No sé, los musulmanes también, cómo se integren. Y América Latina realmente complicada por precisamente el papel y el rol que está desempeñando los Estados Unidos en países como Ecuador, como inclusive Perú, como Argentina, entre otros. Entonces, se nos viene momentos difíciles y esperando que en los próximos días no se dé
se generalice el conflicto en Medio Oriente que realmente tendría un impacto a nivel mundial. Los rusos han señalado, justo estaba leyendo un artículo de uno de los asesores de Vladimir Putin, Karaganov, en la que señala que si es que la Unión Europea sigue apoyando a Ucrania y sigue mandando armamento, los rusos se verán obligados a utilizar armamento nuclear táctico. Y el primer país que sería destruido sería Alemania. Sin embargo, vemos que el gobierno de Merz, el gobierno de Macron y del primer ministro británico siguen presionando a Rusia en Ucrania en la guerra y sosteniendo la guerra en Ucrania. Entonces, el desenlace todavía no está claro. El Ecuador está perdido, es un gobierno zombie que ven los negocios de ellos en el Ahora, corto plazo, pero parecería, no antes tienen de una que visión de continúes largo de esto, plazo. yo quisiera retomar un puntito que acabas de pasarlo muy rápidamente, que es el hecho de que esta actitud de los líderes europeos confrontando y al mismo tiempo bailando al son de Trump, cada vez se estaba perfilando más claramente con el pretexto de la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania se perfilaba más virulenta, más como era el partido de la guerra, ¿no? Y eso incluía a un demócrata cristiano como Merz, a un liberal como Macron y a un socialdemócrata disque como Starmer, ¿no? Y sin embargo, aparece ser que a partir de la demostración que se hizo que los rusos hicieron con el Orizhniki, ¿no? La actitud de, sobre todo de Merz está cambiando y el hecho de que dentro de la socialdemocracia alemana empiezan a haber otras voces, lo cual, sumado a la presencia y a la presión, sobre todo en algunos estados del ascenso de la alternativa para Alemania, de la extrema derecha, plantearía, de la derecha nacionalista, digamos, ¿no? Antiguerra, plantearía una situación de importantes cambios que se vienen en Europa, ¿no? ¿Cómo ves en ese contexto la bronca de Trump abiertamente grosera contra Macron y la respuesta de Mark Carney? Bueno, ese justo de la estrategia de seguridad nacional para los norteamericanos le dejarían suelta a Europa. Es decir, es muy probable que los Estados Unidos se salgan de la OTAN, dejen de apoyarle a Europa. Es muy probable. Y en el caso del interior de Alemania, de Merz, Merz es el hombre de BlackRock, ¿no? Representa los intereses de BlackRock, que es una de las financieras más grandes del mundo, es decir, entre BlackRock y creo que es Vanguard, están manejando entre 25 y 30 billones de dólares de fondos de financieros, ¿no? Entonces, y Macron es el chico Rothschild, representa los intereses de la familia Rothschild. Entonces, ellos presionan por el enfrentamiento con Rusia, ¿no? Entonces, los rusos tienen claro ya la película y Putin ha señalado ya un par de veces que si es que escala la guerra, Europa dejará de existir y no habrá con quién negociar. Así de duro ha sido Putin y es más, hace un par de años la doctrina militar y la doctrina nuclear rusa cambió. Sí, anteriormente la doctrina nuclear rusa decía que se haría uso de armas nucleares siempre y cuando Rusia sea atacada con armas nucleares. Es decir, la respuesta rusa, en caso de ser atacada con armas nucleares, responderían con armas nucleares. Pero hace 2 años cambió esa doctrina militar y señalan que en caso sea afectada el Estado ruso, ellos harían uso de armamento nuclear táctico. Entonces, ya hay muchas presiones en el interior de Rusia para la utilización de armamento nuclear contra algunos países europeos, particularmente Alemania e Inglaterra. Entonces, ya lo dicen de frente. Trump probablemente no intervendría en caso se dé un enfrentamiento con esas características. Entonces, los Estados Unidos van alejándose de la Unión Europea, le van presionando a la Unión Europea
para apropiarse de Groenlandia, que se van a apropiar, para apropiarse probablemente de Noruega también. Van a presionar a Canadá, que está acercándose a China, y a lo mejor haya un conflicto entre Estados Unidos y Canadá, un conflicto entre Estados Unidos y México. Entonces vemos un mundo extremadamente complejo en que ya no juegan las reglas, ya no sirven las Naciones Unidas, sino la ley de la selva, la ley del más fuerte. Es decir, yo hago aquí lo que quiera porque tengo mi ejército, tengo las armas y puedo hacerlo. Entonces, eso fue un poco la señal que envió Donald Trump en Venezuela. Sí, queremos nosotros que se vaya Maduro, se fue. Sin embargo, en Venezuela, quien sigue manejando son los segundos a bordos de, de Maduro, ¿no? Entonces, ahí no ha pasado nada. Luego de que le capturan a Maduro, no ha habido ningún otro barco que haya sido ametrallado o hundido o que esté llevando droga a los Estados Unidos o que esté en el Mar Caribe. Entonces, ese era un pretexto y una forma de Como que tiene presionar. más que ver con las elecciones internas de los Estados Unidos, porque el propio gobierno de Maduro había estado trabajando en cambiar inclusive la legislación para abrir las puertas a la inversión extranjera y sobre todo de petroleras gringas, ¿no? Claro, ¿no? Bueno, ellos lo dicen, el petróleo venezolano es nuestro. Todo lo que queda en el hemisferio occidental es nuestro. Yo debo tener aquí el discurso así, aquí está. En declaraciones del jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Mark Miller, en el año 2021, durante la toma de posesión de Laura Richardson, señaló, comillas, el hemisferio occidental, ojo, el hemisferio occidental nos pertenece a nosotros y a nadie más, y estamos hombro con hombro en esa causa común para protegerlo de cualquier amenaza internacional. Entonces, el objetivo aquí es no solamente apropiarse de los recursos, sino bloquear y evitar que cualquier potencia fuera del hemisferio occidental puedan llevarse nuestros recursos o nosotros podamos comercializar con China, con Rusia o con el Medio Oriente o con Asia. Y eso no va a ser posible porque los negocios de Brasil con China son importantes, Argentina con China son importantes y las inversiones chinas en América Latina son importantes, empezando por Venezuela, en que los chinos tienen una inversión que supera los 280.000 millones de dólares. Adicionalmente, los chinos están desarrollando un ferrocarril que va de Brasil a Perú y tienen el puerto de Chancay en Perú desarrollado. Entonces, poder sacarles a los chinos de América Latina o poder bloquear el comercio con China va a ser muy difícil para los estadounidenses. Entonces, ese conflicto realmente va a ser complicado, va a llevar algunos años y lo mejor podría hacer es que entren a negociar los estadounidenses y tener un declive de su imperio más o menos controlado y que no se genere el caos. Eso sería muy bien para los Estados Unidos, muy bien para la humanidad y podría quedarse como una de las potencias hegemónicas a nivel mundial sin generar el caos en el mundo. Pero es muy difícil por los conflictos en el interior de los Estados Unidos. Eso te iba a Muy decir, pero vos mencionaste ya la escalada de la violencia partidaria dentro de los Estados Unidos, ¿no? Ya las manifestaciones en Minneapolis se ve, pero multitudinarias, casi bueno, y parece América Latina. en otras partes empiezan a aparecer los Black Panthers, ¿no? Y armados, y empiezan a generarse grupos de autodefensa en los barrios. Entonces, eso es un problema. Entonces, un declive controlado de los Estados Unidos sería lo mejor que se podría hacer. Es decir, la élite norteamericana debería repensar eso. Yo recuerdo una película que les recomiendo ver a nuestros amigos oyentes que se llama La Purga. La número uno, porque hay la purga uno, la purga 2 y la purga 3. Pero la purga uno creo que es una de las películas que vale la pena ver. Entonces, a nadie Con en quién el es? ¿Con mundo quién es? ¿De qué se trata? No he visto. es un poco en los Estados Unidos lo que significaría
una guerra entre los anglosajones, entre los supremacistas blancos y los migrantes. Entonces se genera un día en que los supremacistas blancos pueden salir a matar a los migrantes, pero los migrantes también se arman y se arma un conflicto y un conato de guerra civil en el interior de los Estados Unidos. Recuerden que los Estados Unidos es una sociedad de migrantes, es construida sobre migrantes. Todos son migrantes a excepción de la población nativa en los Estados Unidos. A nadie en el mundo, y esto vuelvo, es importante, a nadie en el mundo nos interesa que haya caos en el interior de los Estados Unidos. A nadie en el mundo nos interesa que haya una guerra civil en el interior de los Estados Unidos. No nos interesa que vuelva a haber una guerra como en los años 1860, que hubo más o menos 1 millón de muertos entre el norte y el sur. En un país donde todo el mundo está armado, donde una población de 350 millones de habitantes tiene 700 millones de armas que se maten entre ellos, entre hermanos. O sea, a nadie en el mundo le interesa ese caos. Y un país que tiene armamento nuclear. Sí, lo que nos interesaría es a todo el mundo y todo el mundo debería coadyuvar para que esa decadencia de los Estados Unidos sea controlada y que los Estados Unidos sea una potencia hegemónica que permita el desarrollo de los otros países, como están haciendo los chinos, como están haciendo los BRICS con la ruta de la seda. O sea, a nadie en el mundo, y vuelvo a insistir, a nadie en el planeta nos interesa la generación del caos y una guerra civil en los Estados Unidos. Ya, pero más Entonces, allá de los buenos deseos, Pato, el tema de la Realpolitik es que en medio ¿cómo te digo?, de la escalada de la violencia interna de los Estados Unidos, Trump también tiene que hacer su show y demostrar fuerza porque es el macho man, ¿no? Y necesita la votación. Una buena parte de la votación está movilizada por esas imágenes así de macho castigador. Entonces, el bombardeo y el secuestro del presidente y de la primera dama de Venezuela es parte de eso, pero también las bravuconadas en contra, que ya mencionaste, en contra de México, pero también ha sido en contra de Lula, que parece que de alguna manera está alineándose más con la posición de Carney, y por otro lado de Petro, ¿no? Es muy importante el hecho de que lo que mencionabas en el texto de Thomas Barnett, que eran de los neoconservadores todavía con Rumsfeld, ni siquiera vislumbraban que México y Colombia iban a salirse de su redil. Pues ahora claramente los países con más fuerza se han parado firmes frente a las agresiones de Trump son precisamente México y Colombia con presidentes progresistas. ¿Cómo ves vos en ese contexto, nuevamente retornando al principio, el que a pocas semanas de eso Noboa quiera agitar el avispero acá, creando este problema con Colombia? ¿Hacia dónde pretendería, no es cierto, la derecha llevar a América Latina? bueno, a un conflicto entre hermanos, y eso sí es grave. Y ese conflicto entre hermanos generaría un caos. Colombia tiene un poder militar 3 o 4 veces el Ecuador. Si hay un enfrentamiento entre Ecuador y Colombia, los colombianos están en Quito en 3 días. Además, es un ejército que ha sido fogueado en combate real. O sea, recuerden ustedes, es tan increíble como estos dos datos que voy a dar. Los mercenarios en Ucrania son de origen colombiano, buena parte. Los que dan entrenamiento a los narcos en México son de origen colombiano. Claro, los que Es intentaron decir, el golpe de Estado en contra de Maduro también eran comandos también, colombianos. Los y que también mataron, en los que Haití, mataron en Haití, pues al presidente eran también son colombianos. colombianos. Entonces, es un ejército y son mercenarios fogueados Los en que mataron combate acá a real. Villavicencio también 40 eran años, muchachos colombianos, claro. acordémonos de eso, ¿no? Entonces, realmente nuestro ejército, como decía mi bisabuela, es un ejército virgen. ¿No? Entonces, además no tiene sentido pelear entre hermanos, cuando podemos complementarnos perfectamente y desarrollarnos. O sea, fíjate lo que sería retomar la Gran Colombia, ¿no? Y unirnos a México, a Brasil y a Argentina y Chile. Seríamos uno de los ejes importantes en este proceso de transformación que está viviendo la economía mundial de macrozonas.
Sí, podríamos ser una fuerza interesante, Estados Unidos, América Latina, Europa, que no sé cuál sea su futuro, tienes el desarrollo de Asia y los países islámicos. Entonces, realmente repensar en eso es importante. El otro es un conflicto y es un caos y lamentablemente entrar en la cuarta edad oscura de la humanidad. Cuánto dure esa edad oscura y cuál sea el futuro es impredecible. Entonces, realmente lo de Ecuador y Colombia me ha asustado a mí por la situación que está viviendo el propio Ecuador. El gobierno de Petro acaba de contestarle a Marco Rubio y darle algunos datos duros que fueron ratificados por el mismo FBI y por la DEA en cuanto a que los Estados Unidos desde hace 50 años ha gastado $1 billón en la lucha contra las drogas. Entonces, en ese $1 billón, en vez de haber disminuido el consumo de drogas en los Estados Unidos, ha aumentado. Existe entre 30 y 40 millones de consumidores de drogas en los Estados Unidos. Entonces, fíjate lo que significa tener consumidores de drogas de 30 a 40 millones que consumen 2 o 3 dosis a la semana. O sea, toda la cadena logística de distribución de la droga en el interior de los Estados Unidos. Entonces, realmente ahí se tiene que repensar un tema de, como decía Milton Friedman, en lo que coincido con Milton Friedman, el padre del neoliberalismo, legalizar la droga y con ponerles un impuesto y con esos recursos tener un tema de sanidad pública para poder curar a aquellos que son adictos a las drogas. Entonces, eso no Hay se va a muchísimos resolver. analistas que dicen que el principal beneficiario de todo el tráfico de drogas está no solamente en Wall Street, sino también dentro de la CIA, dentro del aparato profundo Ah, del por Estado supuesto. norteamericano. No de ahora, no de ahora, son 200 años. O sea, recuerda la reina Victoria desde la Guerra del Opio en 1839, la primera guerra del opio, la segunda guerra del opio y el levantamiento de los Boer en el 1905. En el año De los boxers. 1940, sí, los boxers, ¿no? Entonces, en el año 1949, en China había 49 millones de chinos adictos al opio. En el Quito y en Guayaquil, a inicios del siglo pasado, había fumadores de opio. En Quito y en Guayaquil y en todas las farmacias, creo que a nivel mundial, se vendía Láudano, el cannabis, se vendía la morfina, el se láudano, vendía... ¿no? El absenti y el láudano que Claro, tenían opio. yo recuerdo, y precisamente recuerdo uno de los cuentos de Jack London, El misógeno, en donde narra los efectos de cada una de las drogas sobre el ser humano. Ya había consumidores de drogas en los Estados Unidos, hablamos en el año 1910, y describe el efecto que tenía el cannabis, la morfina y la heroína. Entonces, y el mismo Jack London, no es que tuvo un fuerte dolor de estómago y parece que tomó una sobredosis de morfina, muere a los 40 y pico de años, ¿no? El gran escritor norteamericano, que además visitó el Ecuador en 1909, es muy interesante eso, visitó la ciudad de Quito. Entonces, ese es un paréntesis, ojo, disculpen amigos oyentes, pero vale la pena leer dos cuentos de Jack London referentes al Ecuador. Ah, esa no El sabía uno, yo. claro, en un cuento se llama La Lagarta, ¿no? Que es un lindo cuento, porque Jack London viene cuando en días en que se inaugura el ferrocarril Quito-Guayaquil. Entonces parece que llega a Guayaquil y Jack London se enamora o le atrae una señora de apellido Valenzuela y viene a Quito. Llega a Quito y se hace tratar la muela, pero en el transcurso queda obsesionado por el Chimborazo y escribe este cuento que se llama La Lagarta. También, como era vísperas del 24 de mayo, asiste a una corrida de toros y escribe un cuento que se llama La locura de John, algo así, sobre lo que es la corrida de toros en la ciudad de Quito, ¿no? Queda muy impresionado
de la ciudad de Quito y hace una descripción en la Lagarta de Guayaquil y cómo era Guayaquil a inicios del siglo pasado. Sí, vale la pena, es que vale la pena leer estos dos cuentos del gran escritor norteamericano. Y el tercero, El misógeno, donde describe los efectos sobre el ser humano de estas drogas que yo señalé anteriormente. Entonces, es algo que la industria farmacéutica mismo norteamericana es la que impulsa el consumo de productos opiáceos desde hace más de 15 años. Eran los odontólogos y los médicos quienes recetaban productos derivados de los opiáceos a sus pacientes para el dolor. Entonces se fue creando una adicción y tienen el tema del fentanilo en que el 90% se produce en México y el 10% se produce en Canadá. ¿No? Entonces, en eso no tiene nada que ver los venezolanos. Igualmente, en el comercio de la coca, el 70%, según un diputado español, sale de Ecuador, apenas un 10% de Venezuela, entonces no había justificación y ya se demostró que no existía el famoso cártel de los soles ni cosas por el estilo. Entonces, realmente el tema de las drogas es un tema de salud pública. Y al ser un tema de salud pública, tiene que combatirse por ahí. Mayor represión no va a generar, resolver el problema de las drogas y eso saben perfectamente los mismos norteamericanos. Hay estimaciones que hablan que se lava a nivel mundial, ¿no? Que el negocio de la droga mueve más de 1 millón de millones de dólares, ¿no? Se estimaba entre 1,5 y 2 billones de dólares. ¿No? Hay un documental de la Deutsche Welle referente al narcotráfico y uno puede ver el precio de clorhidrato de cocaína a nivel internacional en el mismo internet, ¿no? En los Estados Unidos, me supongo, con 40 millones de consumidores, uno puede comprar a través del Uber, a través de Ah, sí. Rappi. Esa no en Entonces, mercadolibre.com. claro, porque son 40 millones, entonces la parte logística tiene que ser increíble, el lavado, pero los aditivos para poder procesar la coca, y esto es importante, se necesita unos 5 o 6 aditivos de productos químicos para poder procesar la hoja de coca. El coeficiente es 10 toneladas métricas de hojas de coca por 1 tonelada métrica de clorhidrato de cocaína. Eso implica que si se está procesando el 70% de la coca en el Ecuador, están ingresando más o menos entre 15 y 25 mil Pero toneladas aclaremos que en el métricas, Ecuador no se produce, ¿no? Es solamente de trasiego de lo que producido en Colombia y Perú. pero se produce allá, pero aquí se está procesando. Y si se está procesando, está entrando la hoja de coca. Y si se está procesando la hoja de coca, necesitas todos esos productos químicos para procesarla. De acuerdo al reporte anual de Naciones Unidas, acá no hay producción ni agrícola ni industrial, es solo trasiego, trasiego y lavado. El lavado, que es lo Entonces, fundamental, ¿no? eso es fortísimo. No sé, el último informe de Naciones Unidas creo que estaba entre alrededor de 1.000 millones de dólares, aunque las estimaciones son un poco mayores de lavado de dinero en el caso ecuatoriano. Eso publica las Naciones Unidas anualmente ese informe, pero hay otros informes en los que señalan que es un poco más. Pero eso es un tema de salud pública. Ahora, este tema que mencionaste ahorita, habiendo trabajado vos en el Banco Central, ¿cómo ubicas vos el hecho de que hayan por lo menos de estos 1.000 millones? Creo que el embajador de Italia habló de 30.000 millones, de 25.000 millones, y hay una cantidad de gurús de la televisión que hablan de cifras también astronómicas. Hay otras estimaciones más centradas que hablan de 7% del PIB. ¿Cómo es posible cualquiera que sea esos montos? Es tan gigantesco y es absolutamente espantoso que la superintendencia de bancos ni la abuela. ¿Cómo entiendes vos esa situación? Bueno, ahí hay un problema en el tratamiento mismo de las cuentas nacionales, ¿no? Bueno, primero esos datos de 30.000 millones, de 7.000 millones, o sea, 30.000 millones sería más o menos el 25% del PIB ecuatoriano. 7.000 millones sería también sobredimensionado entre el 5 y el 6% del PIB ecuatoriano. O sea, unas cifras un poco más reales podrían estar entre 3.000 y 4.000 millones de dólares.
Ahora, lamentablemente a través de la información de cuentas nacionales por el tema metodológico es difícil un poco detectar eso. Pero como había señalado, si a través del SRI se podría perfectamente poder detectar eso y a través del Sistema Financiero Nacional. Pero más que nada a través de este sistema de información que, por cierto, Daniel Noboa en el foro de Davos se reunió con el ejecutivo de Palantir, que es un sistema de información que maneja la CIA, que maneja la DEA, que maneja el FBI, que manejan casi todas las policías del mundo, Y el en Mossad, que ¿no? Y el ¿cómo? Mossad, el Mossad, que Sí, es muy importante porque hubo esta compra que la denunció Anderson Boscan de este software Pegasus, que está muy articulado con toda que es del Mossad, ¿no? Y que es el mismo software con el que Dinamarca le hacía el trabajo sucio a los Estados Unidos para espiar a los jefes de Estado, incluyendo Angela Merkel en Europa. El mismo software con el que se espiaba, por ejemplo, a Dilma Rousseff en Brasil, el mismo software con el que ahorita le estaban sectores del Deep State uribista dentro del Estado colombiano, le estaban espiando al presidente electo Petro, ¿no? Entonces, perfectamente, ese sí. software lo compraron acá. El punto es que con ese software bloquearon las cuentas de dirigentes sociales durante las movilizaciones del año pasado, pero no hacen nada respecto a los narcotraficantes. Así es. Bueno, Michael Hudson, que es uno de los economistas más prestigiosos de los Estados Unidos, señala que en última instancia en el negocio del narcotráfico, la CIA tolera a aquellos narcotraficantes que son aliados de la CIA Mm. y un poco ataca a aquellos narcotraficantes que no son aliados. Eso lo dice Michael Hudson en una de sus entrevistas. Hay mucha información. Yo recuerdo el tema de los Irán Contras, del coronel Oliver North. Eso es, uno puede encontrar información abundante sobre el rol, el papel de la CIA, de la DEA, del FBI. O sea, es un poder demasiado Déjame grande. hago una cuñita, interrumpiendo un ratito, porque tenemos varios episodios yendo a detalle de esta situación y también hay varias películas, ¿no? La película clásica del Irán Contras es Barry Seal, interpretado por Tom Cruise, famosísimo. O sea, ya, eso es, cuando te dice Hollywood eso con Tom Cruise es casi como el registro oficial de los Estados Unidos, ¿no? Y hay otra película anterior, porque del escándalo Irán Contras todo el mundo sabe, no hay cómo ocultar el sol con un dedo, la participación directa de la CIA en el tráfico de drogas, la participación directa con la gusanería cubana, con los contras nicaragüenses, y la creación del cartel de Guadalajara en México y Pablo Escobar en Colombia, ligado al tema de la Dirección de Aviación Civil. De eso está absolutamente documentado. Inclusive salió una biografía no autorizada en Newsweek de Uribe antes de que sea presidente y mimado de los Estados Unidos, que valdría la pena que se la consigan en el internet. Pero hay una película que la vi recientemente que se llama Air America. Air America era una compañía de aviación 20, 30 años antes del escándalo Irán Contras, propiedad de la CIA en el Extremo Oriente, sobre todo ligado a la guerra de Vietnam, que Laos, le claro. servía para traficar opio. Y adivina que el centro mundial de lavado de dinero con el tráfico del opio es Dubái, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Y entonces no es casual que Afganistán, ocupado 20 años por los Estados Unidos y en las provincias especialmente controladas por Gran Bretaña, sea donde pasaron de casi cero más del 90% de la producción mundial de opio, ¿no? Y ahora con los Así talibanes fue, desapareció. Con los talibanes, así a es. pesar de que los cambiaron, de que también ahí compraron a una cantidad de gente que iban a permitir supuestamente este asunto, igual con los talibanes la reducción ha sido inmediata, ¿no? Así es, así es. Bueno, en última instancia, los efectos que tenía sobre la población y la experiencia histórica en el caso de los chinos es terrible. Entonces, un tema bien complejo que lamentablemente no van a solucionar, va a Pero ¿y cómo incrementarse la verías violencia. vos el impacto? O sea, ¿cómo evitar que el Ecuador se convierta, ya no solamente la población, sino que el Ecuador como economía se convierta adicta a la liquidez proporcionada por los ingresos del narcotráfico?
Bien difícil, o sea, lo que ha sostenido un poco la economía ecuatoriana ha sido las remesas de los migrantes, alrededor de 8.000 millones de dólares anuales, y el lavado de dinero entre 3.000 y 5.000 millones de dólares. Si hablamos del 10% del Producto Interno Bruto, que es liquidez para la economía ecuatoriana, que eso se elimine tendría un impacto fortísimo. Ahora, en generación de empleo, yo recuerdo un estudio de México, la primera generadora de empleo era el narcotráfico. En el Ecuador debe estar generando qué sé yo, entre 25 y 30.000 empleos directos e indirectos. Entonces, Ahora, pues, no sé. con tu experiencia en la anterior crisis bancaria, en el estudio de la anterior crisis bancaria, estuviste también en la GD, ¿no? Así es. Cuál sería tu visión respecto a los efectos que va a tener sobre el sistema financiero ecuatoriano estas inyecciones de dineros espurios? Bueno, está un poco un incremento del consumo de lujo. Lo que he visto es un montón de construcciones lujosas en Cumbayá, barrios lujosos, vehículos lujosos que no había visto, vehículos de 300.000, 400.000 dólares, blindados. Por ahí está un poco elevado. Y como eso se va goteando hacia abajo, hay un dinamismo interesante del consumo de determinado estrato social que de la nada empieza a comprar propiedades. Y eso distorsiona por completo la economía. Eh, y además en eso deben estar involucrados cooperativas, bancos, No, cajas de pero ahorro. las cooperativas no pueden fugar capitales, y las cooperativas no pueden hacer inversiones en el extranjero, los bancos sí, solamente pueden recibir ingresos. Claro, pero con eso se empieza toda una cascada de lavado, ¿no? Bien, bien complicado, es un tema bien difícil y la represión no va a resolver eso. Va a incrementarse la violencia, va a incrementarse la delincuencia. El número de muertos de este año seguramente superará el año anterior. O sea, estamos hablando de entre 8.000 y 10.000 muertos al año, es casi una guerra civil. Estamos hablando que en 3 años alrededor de 20.000 muertos. Es una locura, o sea, algo impensable. Lo que Hay que acordarse que el gobierno de Ucrania masacró a 14.000, a 15.000 ciudadanos ucranianos dentro del Donbass, y ese fue eso certificado por la Organización de Cooperación y de la Seguridad Europea. Y ese fue una de las razones por las que la gran mayoría de ellos con grandes raíces rusas y rusófonos, y esa fue una de las razones que provocó el conflicto allá, ¿no? Acá son 20.000. Así es. Bueno, eso significó el Maidán en el año 2014, ¿no? Alrededor de 43 sindicalistas fueron asesinados en Odessa, quemados vivos. Terrible. Bueno, el caso de Ucrania es bien especial. Ucrania siempre perteneció a Rusia y ese tema alguna vez vale la pena discutir porque históricamente Odessa siempre fue rusa, ¿no? Rusia surge en Rus de Kiev, sino que la población y la estructura de la población en Ucrania, alguna es de origen escandinavo y otra es de origen eslavo. Y la de origen escandinavo se unió a los nazis y a las SS, liderado por banderas, y asesinaron a miles de rusos y alrededor de 600.000 polacos. O sea, la Y historia esa, también judíos, ¿no? Que los judíos se han olvidado por porque supuesto, judíos y han estado Zelensky. aplaudiendo tanto a eh, Zelensky, que también es judío, como a buena parte del batallón Azov, ¿no? Así es. Entonces eso es, pero en el caso del Ecuador, no, pues o sea, a mí lo que yo decía, yo podía irme jalando dedo en los años 70 por toda la costa. Yo recorrí todo Manabí en los años 70 jalando dedo. Dormía en San Clemente, San Vicente, en Bahía. Recorrí Charapotó, Pueblita, Cañita, Santana, jalando dedo. 8 de la noche era por la carretera a Chone jalando dedo. Hoy uno no puede salir ni en Manabí, ni en Los Ríos, ni en Esmeraldas, ni en Machala. Peor, o sea, estamos jodidos, o sea, realmente es una cosa terrible. En el mismo Quito. Por Dios, yo podía en los años 70 salir a cualquier día, a cualquier hora de la noche sin que me pase nada. En los años 90 yo salía a caminar a las 2 de la mañana desde la calle Colón hasta el centro histórico de Quito tranquilamente sin que me pase nada. O sea, Terrible, es ¿no? una locura lo que estamos viviendo.
Y O sea, bueno, en ese contexto de inseguridad, de escalamiento indetenible de la violencia, de cuentos cada vez más difíciles de tragar de parte del gobierno y de un escándalo tras otro por todos lados, ¿cómo ves el futuro de la economía ecuatoriana en el 2026 del 2027? bueno, 2026 la economía ecuatoriana entrará en recesión, si no está en recesión ya. Crecimiento cero. Consumo final de los hogares cero. Formación bruta del capital cero. Inversión cero. Inversión en petróleo cero. Inversión en salud cero. Inversión en educación cero. Inversión en electricidad cero. Colapso de la economía ecuatoriana en octubre. Terrible, terrible. Ese es Bueno, mi, Pato, mi- unas últimas palabras para cerrar esta sesión, agradeciéndote mucho por tus valiosos comentarios. Bueno, yo espero que el mundo y la sociedad y en el Ecuador reflexionemos mucho. No le hago un llamado a Daniel Noboa y a la vicepresidenta porque no tienen visión y no les interesa el país, pero al pueblo ecuatoriano sí, estar preparado para movilizarse. Porque si quieren, uno, quitarnos las conquistas que hoy tenemos, las conquistas sobre todo en la jubilación, en los ingresos por jubilación, en salud pública, en educación pública, si nos quieren incrementar el precio del gas, del transporte, de la electricidad, tenemos que movilizarnos. El Ecuador no tendrá futuro mientras la oligarquía esté en el gobierno y maneje el país en función de sus intereses. Necesitamos un gobierno patriota que tenga una visión estratégica del país y que vea por el futuro de los ecuatorianos, sobre todo de los estratos más pobres. Entonces, mientras tengamos un gobierno de la oligarquía que maneje el país de forma corporativa para beneficiarse, no tenemos ningún futuro. Muchas Eso gracias, es. Pato. Un gran abrazo. Opciones Gracias, difíciles, pero Pedro. es un año muy movido, ¿ah? Que Va pasen a muy ser un bien. año bien movido. Nos vemos. Gracias a nuestros amigos oyentes.